Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con Julia, en la segunda semana de evaluación y estudio de impacto ambiental. En este caso seguimos con las clases de estudio de impacto ambiental. Así que hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con descripción del proyecto y con descripción del ambiente. En la clase anterior, les recuerdo, habíamos visto todo lo que tenía todo lo que estaba relacionado, todo lo que estaba vinculado, por un lado, a área de influencia y área de los beneficiarios, y por otro lado, al alcance del estudio de impacto ambiental. Así que hoy continuamos primero con descripción del proyecto, ¿sí? Y luego con descripción del ambiente. Acá tenemos el diagrama de flujo que habíamos presentado para el estudio de impacto ambiental con 3 etapas. ¿Sí? Una etapa 1 que tiene que ver con un análisis expeditivo de interacciones entre el proyecto y el ambiente, y ahí vimos la definición del área de influencia en sus distintas escalas y el alcance del estudio de impacto ambiental. La etapa 2, que la denominamos de identificación y caracterización de impactos ambientales, donde hoy vamos a meternos en el principio de la etapa 2. Vamos a vincular etapa 1 con etapa 2. ¿Sí? Y la etapa 3, ¿sí? Que ya es la planificación ambiental del proyecto. Así que continuamos con lo que es el análisis del proyecto y la identificación y caracterización de las acciones. ¿Sí? Como ya sabemos, el proyecto tiene distintas etapas, o sea, en el estudio de impacto ambiental, recordemos lo que hacemos es, básicamente, entre las principales actividades, pronosticar impactos ambientales para las distintas etapas del proyecto. Recordemos cuáles eran las etapas del proyecto, ¿sí? Y dijimos que la primera etapa que podemos tener es la etapa previa, ¿sí? Entonces, estas etapas nosotros podemos producir impactos ambientales. Esa es la esencia de la etapa. Una etapa existe si en ella se pueden producir impactos ambientales significativos, ¿sí? Y sobre todo impactos negativos. Aquí, entonces, esta etapa, como dijimos, es previa a la construcción del proyecto, y aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Que es del año pasado, de 2019, de agosto de 2019, en la cual vemos un titular que dice que la justicia frenó la continuación de la autopista La Plata-Buenos Aires, se refiere, ¿sí? Hasta la Ruta 11. La Ruta 11 es la avenida 122 que divide el partido de Berisso y el partido de La Plata, ¿sí? Y a la derecha vemos que el titular dice: una medida cautelar a favor del reclamo de un grupo de vecinos ordenó detener las obras hasta tanto se llegue a la cuestión de fondo. Reclaman un incumplimiento de la legislación ambiental, ¿sí? Así que es por eso que nosotros siempre insistimos en tratar de cumplir con lo que pide la normativa ambiental antes de iniciar una obra que tiene que ver con la realización del estudio de impacto ambiental y someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental para poder obtener la declaración de impacto ambiental, ¿sí? Aquí lo que reclamaban los vecinos era que se realice una audiencia pública, o sea, la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Esto también está avalado, entre otras, por la Ley General del Ambiente 25, la Ley Nacional, ¿sí? General del Ambiente, número 25675. ¿Sí? Así que bueno, la etapa previa no se tiene en cuenta en todos los proyectos, pero sí el equipo de trabajo que lleva adelante el estudio de impacto ambiental
lo mismo que la autoridad de aplicación, deben impulsar el análisis de esta etapa en caso de que se sepa que el proyecto tiene, digamos, un grado de conflictividad, un grado de controversia. Bueno, tenemos acá un incidente, un impacto sobre nuestra clase. Tiene que ver con que la estamos dando desde casa, ¿sí? Bien. Ante esta contingencia tenemos dos posibilidades, ¿sí? O volver a grabar o usarla como método didáctico, digamos, como ejemplo didáctico de los impactos que pueda haber del medio o del área, ¿sí? Del medio sobre los proyectos. En este caso, nuestro proyecto es la clase, y bueno, la estamos grabando con Julia, ella desde su casa, yo desde la mía, y la perra escuchó ladridos desde afuera y se puso a ladrar ella también. Así que ahora si los ladridos se escuchan, se van a escuchar de manera más lejana porque la saqué afuera, la perra, ¿sí? Bueno, así que continuamos. Queremos pasar ahora a lo que es la etapa constructiva, donde claramente es una etapa en la que se producen grandes impactos, grandes transformaciones, ¿sí? Depende del lugar donde se haga la obra, puede ser, digamos, si es en un ambiente natural, como se ven estos, ¿sí? Los impactos son más sobre el medio natural. Si estamos en un área urbana, los impactos serán predominantemente sobre el área urbana, ¿sí? Pero la etapa constructiva es una etapa que nunca se obvia en un estudio de impacto ambiental, ¿sí? En estos casos, en la imagen de la izquierda estamos viendo una retroexcavadora y trabajando en movimientos de suelo, ¿sí? Sacando suelo sobre taludes, y primero, digamos, hubo extracción de vegetación, ¿sí? En el segundo caso, vemos maquinaria pesada ya trabajando sobre la base o la subbase de un camino en lo que es la compactación, ¿sí? Todas estas acciones producen impactos, ¿sí? Como en el primero, la disminución de la cobertura vegetal, voladura de suelo, ruidos, ¿sí? También tenemos en el segundo, previo a lo que vimos, también tuvimos extracción de cobertura vegetal y también tenemos impactos asociados al movimiento de la maquinaria pesada, ¿sí? En la etapa de operación y funcionamiento, esta etapa es la que habitualmente justifica, digamos, la realización de los proyectos, ¿no? Así que es la etapa donde claramente se ven los beneficios del proyecto, ¿no? Pero también donde se ven impactos positivos e impactos negativos, ¿sí? A la izquierda tenemos una autopista. Vemos que claramente, digamos, ahora, si bien ahora está en funcionamiento, previamente había un bosque ahí, ¿sí? Así que hubo una importante extracción, una importante tala de bosques y de movimiento de suelos y toda una serie de cuestiones que llevaron después a la posibilidad de construir la autopista y obtener los beneficios que pasan por la conectividad, ¿sí? Que se mejora en la región donde está implantada. Pero también lo que podemos ver son impactos negativos que tienen que ver con un efecto barrera que produce la autopista, ¿sí? Efecto barrera en el sentido transversal a la misma, ¿sí? Donde se impide o dificulta el paso tanto del agua, ¿sí? A través del escurrimiento superficial, como de la flora y la fauna, ¿sí? Entonces estos son impactos importantes sobre los ecosistemas. Aquí a la derecha tenemos una presa hidroeléctrica, y acá tenemos el muro, ¿sí? Del muro de la presa. Hacia aguas arriba, acá tenemos hacia aguas arriba, tenemos un embalse, antes había un río ahí, o sea que hemos transformado un río en un embalse, en un tramo de ese río, y aquí estamos dejando pasar el agua, ¿sí? Seguramente para turbinarla y
hidroeléctrica. En este caso también estamos obteniendo como beneficio, por ejemplo, energía hidroeléctrica y probablemente también regulación de crecidas, pero también estamos con un efecto barrera importante, ¿sí? Ya que este ecosistema acuático, que antes era un río que tenía continuidad, ahora está seccionado, digamos, está partido en dos, ¿sí? Así que vemos tanto beneficios como impactos negativos en los dos casos en la etapa de funcionamiento, ¿sí? Y por último, tenemos la etapa de cierre o abandono, que no se estudia en todos los casos. Por ejemplo, en el caso anterior de la autopista, en general lo que se hace no es prever que se vaya a cerrar la autopista, sino que lo que se prevé es un mantenimiento, ¿sí?, de la misma o una reconstrucción de la misma. Pero no se va, más probable es que no se saque la autopista de ahí, ¿sí?, y se trate de llevar el área donde se desarrolló a su estado inicial. En cambio, en los ejemplos que vemos aquí, ¿sí?, estamos hablando de la etapa de cierre o abandono, ¿sí?, es la etapa en la cual ya nuestro proyecto cumple su vida útil, ¿sí? Entonces tenemos que desactivarlo o desarmarlo al proyecto. Y tenemos que tratar de corregir los pasivos ambientales, o sea, aquellos impactos ambientales que quedan en el área operativa y en el área de influencia del proyecto y que tratamos de minimizarlos, ¿sí?, de corregirlos para tratar de que el área de proyecto se asemeje lo más posible a la situación inicial, sin proyecto. Lo cual en estos dos casos es imposible, pero lo que tratamos de hacer es mejorarlo. A la izquierda tenemos un relleno sanitario. Un relleno sanitario básicamente se constituye de una serie de celdas, ahí las vemos marcadas como en cuadros, ¿sí? Estas son celdas en las que se llevan residuos, o sea, se van llevando residuos diariamente, se van compactando, se le va colocando encima una cobertura de suelo en general, ¿sí?, hasta que finalmente las celdas llegan a su capacidad, digamos, para la cual fueron diseñadas. Y lo que tenemos ahí son residuos, muchos orgánicos, en los cuales se produce toda una actividad, ¿sí?, de degradación por parte de bacterias y hongos, y esa actividad de degradación lo que produce es gases de efecto invernadero, básicamente gas metano. Bueno, ese gas metano lo que se hace es o quemarlo o tratarlo, ¿sí?, en la etapa de cierre o abandono. Pero eso puede ocurrir por aproximadamente 20 años, o sea, por décadas. Es más larga la etapa de cierre que la etapa de funcionamiento. Y por otro lado, lo que podemos hacer cuando aquí tenemos precipitaciones es que cae agua de lluvia, percola los residuos, se contamina, ¿sí?, y produce lo que se denominan los lixiviados. Esos lixiviados hay que recogerlos, ¿sí?, a través de cañerías de drenaje, y hay que llevarlos a una planta de tratamiento. Entonces, resulta que la etapa de cierre en un relleno sanitario lleva décadas, ¿sí?, de monitoreo del relleno y de manejo de los impactos ambientales, ¿sí? Aquí tenemos a la derecha una mina de uranio, y lo que vemos gráficamente es una gran alteración del paisaje, ¿sí? Y bueno, lo que se intenta en estos casos es tratar de poner medidas de seguridad. Esta es un área insegura para la gente, poner medidas de seguridad y tratar de alguna forma de restituir el paisaje a algo que sea más o menos amigable digamos, al ser humano, ¿no? Porque muchas veces estas son áreas de alto valor paisajístico previo a que se intervenga con la mina, y una vez que se explota la mina, bueno, quedan un alto deterioro del paisaje. Además de toda una serie de residuos que se suelen acumular en los denominados diques de cola, que también hay que hacer una gestión específica.
Y todo eso es en la etapa de cierre. Bien. Entonces, cuando analizamos cada proyecto, debemos hacer un análisis primitivo, primario, ¿sí? De cómo se va a vincular el proyecto con su área de influencia y en función de eso decidir qué etapas vamos a incluir en el análisis de los impactos ambientales, ¿sí? Seguro la etapa de construcción y la etapa de funcionamiento. Y muy probablemente la etapa previa, si es que el proyecto es conflictivo, sobre todo desde un punto de vista social, y la etapa de cierre en determinados proyectos que tienen vida útil y que hay que desarmarlos, hay que desactivarlos, ¿sí? Lo que hay que hacer luego de definir qué etapas se van a incluir es hacer una descripción física y de la forma en que se va a operar el proyecto, ¿sí? Esto en las 4 etapas, ¿sí? Etapa previa, construcción, operación y de cierre. Entonces, en la descripción del proyecto vamos a incluir sus elementos constituyentes, ¿sí? Si hablamos de una carretera, será la carretera propiamente dicha, las obras de arte, por ejemplo, ¿sí? La resolución de las intersecciones, ¿sí? Tecnologías de proceso, cómo se va a construir, por ejemplo, ¿sí? De qué manera, dónde vamos a obtener la energía y el agua para construirla, ¿sí? De dónde vamos a sacar las materias primas, en este caso los suelos, por ejemplo, o el asfalto o el hormigón, según de que hagamos la capa superior, ¿sí? La capa de rodamiento. Los productos, bueno, los productos es en el caso, por ejemplo, de las industrias, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que qué residuos vamos a producir, líquidos, sólidos, semisólidos. Esto, por ejemplo, en la etapa constructiva, suelen producir residuos propios de la construcción, ¿sí? O a veces hacemos excavaciones y tenemos suelos que no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Tenemos que darles un destino. Todo el tema del mantenimiento de la maquinaria pesada. También puede traer que tengamos residuos, que tengamos aceites, por ejemplo, filtros de aceite. Tenemos que tener previsto si vamos a tener programas de expansión o de abandono, o sea, si nuestro proyecto va a tener distintas etapas, por ejemplo, que va a crecer, ¿sí? O hay algunas áreas que van a actuar en determinadas etapas del proyecto. Esto tenemos que tenerlo previsto, ¿sí? Y la necesidad de obras auxiliares en general vinculadas a los obradores, por ejemplo, o a los caminos de acceso hasta el área de proyectos, ¿sí? Que estas obras auxiliares muchas veces, o la mayor parte de las veces, se desactivan. Otro ejemplo de obras auxiliares es cuando se hace una villa, una pequeña localidad para la construcción de una presa multipropósito, ¿sí? Que suele albergar una gran cantidad de personas, por ejemplo, algunos miles de personas, para darle una escala más o menos, ¿sí? En la mayor parte de las presas estas pequeñas localidades se desactivan, pero hay otras donde no se han desactivado, por ejemplo, en Chocón. Chocón la villa, ¿sí? Donde vivía el personal, digamos, los ingenieros, los profesionales y los operarios, se mantuvo. Entonces hay que hacer una descripción, ¿sí? Siempre pensando en cómo se va a relacionar nuestro proyecto con el ambiente, una descripción del proyecto en sus distintas etapas de desarrollo. Luego lo que tenemos que hacer son, para cada una de las etapas, identificar acciones, ¿sí? Que puedan producir impactos sobre el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de acciones vamos a seleccionar? Bueno, acciones, por ejemplo, que modifican el uso del suelo. Ahí en los ejemplos anteriores ya vimos, por ejemplo, en
en el caso de las autopistas, toda la deforestación y movimiento de uso del suelo, ahí teníamos un área natural, ¿sí? Que probablemente se utilizara para recreación o para esparcimiento, o simplemente como, digamos, como un área, ¿sí? Que, por ejemplo, nos da determinados servicios ambientales, servicios ecosistémicos, como la retención de carbono, ¿sí? Ante los gases de efecto invernadero que producimos. Entonces, lo que hacemos es modificar el uso del suelo. En un área donde o no se utilizaba o tenía fines de recreación o de turismo, lo que sea, modificamos el uso del suelo. Esa es una acción, digamos, muy significativa, ¿sí? Acciones que implican emisión de contaminantes, ¿sí? Ya sea gaseosos, líquidos o semisólidos, por ejemplo, las industrias petroquímicas que producen gases, u otro tipo de industria que producen las mismas petroquímicas, que producen efluentes líquidos, ¿sí? Derivada del almacenamiento de residuos, bueno, siempre el almacenamiento de residuos trae riesgos, ¿sí? De que haya contingencias y que se produzcan derrames, por ejemplo, derrames de residuos líquidos, ¿sí? Sobre el suelo, entonces eso puede producir contaminación sobre el suelo y sobre los acuíferos, ¿sí? Acciones que impliquen sobreexplotación de recursos, lo vamos a ver un poquitito después, un ejemplo. Acciones que impliquen subexplotación de recursos. Cuando hablamos de acciones que implican subexplotación de recursos, estamos pensando en que el hombre ya metió la mano en algún lugar, porque ¿cuál puede ser el problema de subexplotar algún recurso natural? ¿Sí? El tema es que antes tiene que haber habido una acción antrópica que modifique algo, ¿sí? En el territorio, en el ecosistema, que haga que una acción de subexplotación de recursos sea un problema. Por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego hay una especie exótica que se ha traído hace muchos años, que es el castor. El castor modifica todo el ecosistema porque no tiene un predador natural. Entonces, ¿qué es lo que hace el castor? El castor lo que hace es cortar ramas de los árboles, ¿sí? Y hace pequeños diques en los cursos de agua, ¿sí? Sobre todo pensando, por ejemplo, en el área que da hacia el canal de Beagle, en Tierra del Fuego, ahí hay muchos cursos de agua que escurren por la montaña hacia el canal, y esos cursos de agua son alterados por la acción de los castores, de un animal introducido. Entonces lo que se promueve es la caza del castor, pero esa caza tiene que ser realizada con una determinada tasa para mantener un cierto equilibrio con la naturaleza, ¿sí? Entonces, si esa tasa de explotación de los castores es menor a una determinada tasa, tenemos un problema de subexplotación de recursos. Bueno, acciones que actúan sobre el medio biótico. Esto, medio biótico, es medio natural, flora y fauna, básicamente. Ya vimos ejemplos anteriores. Por ejemplo, todo lo que es la tala de bosques y todas las alteraciones que se hacen sobre el ecosistema, que implican deterioro del paisaje. También hemos visto, pensemos en la mina de uranio, por ejemplo, que repercuten sobre las obras sobre las infraestructuras, esto más que nada en proyectos que se desarrollan en áreas urbanas o que impactan en áreas que no son urbanas, pero que, por ejemplo, pasan una autopista o pasan una carretera, e impactamos sobre algunas de esas infraestructuras, ¿sí? Cuando demandamos, sobre todo de esas infraestructuras, hay que ver si esas infraestructuras tienen capacidad para esa demanda que nosotros le damos. Por ejemplo, para hacer una obra, ¿sí? Importante, que sé yo, pensemos en un parque industrial. Bueno, en los caminos de acceso vamos a producir un aumento del tránsito y hay que ver si esas vías de acceso, ¿sí? Por el aumento del tránsito que producimos, están capacitadas
para recibirlo, por ejemplo. Y también vamos a demandar energía y agua sobre las redes de agua y energía, y hay que ver si esas redes, que son parte de la infraestructura que tenemos, están capacitadas para darnos ese servicio. Y proyectos que impactan o repercuten sobre el entorno social, económico y cultural, estos son algunos proyectos que por el tipo, digamos, producen toda una serie de cambios en el uso del suelo y cambios en las actividades en el entorno. ¿Sí? Por ejemplo, si en algún lugar instalamos un hospital, lo más probable es que alrededor del hospital vaya a, pongamos que es un barrio residencial, ¿no? Bueno, va a haber una presión para que alrededor del predio del hospital, ¿sí?, se empiecen a instalar kioscos, farmacias, algún hotel, algún restaurante, ¿sí? O sea, toda un área de servicios hacia el hospital. Y eso tiene toda una serie de impactos que repercuten sobre la dinámica del barrio, ¿sí? Y por lo tanto sobre el entorno social, económico y cultural, ¿sí? Ahora lo que quería darles es un ejemplo de sobreexplotación de recursos. Sobreexplotación de recursos pensamos muchas veces cuando pensamos en los recursos naturales que tienen una cierta tasa de renovación. En general lo vinculamos en la sobreexplotación, la vinculamos a eso. Por ejemplo, si hacemos pesca de merluza, las poblaciones de merluza tienen una cierta tasa de renovación, una cierta tasa de reproducción. Entonces, debemos hacer la explotación de la merluza de modo que no repercutamos sobre las poblaciones, ¿sí?, de modo que esas poblaciones desaparezcan. Hay una cierta tasa de explotación razonable para obtener la merluza, ¿sí? Aquí lo que vemos es un ejemplo un poco más cercano quizás, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es una extracción de agua de acuíferos, ¿sí? O sea, de agua subterránea. Eso es lo que estamos viendo aquí. Arriba estamos viendo, estoy tratando de poner el punterito láser, esto no es tan fácil. Bien, vamos con una flecha, vamos sin puntero. Acá tenemos el nivel del suelo, ¿sí? Acá tenemos unas plantitas. Lo que vemos aquí es el agua de lluvia que infiltra, ¿sí? Y aquí tenemos lo que se llama el acuífero libre, ¿sí? O el freático, más conocido como el freático. Acá tenemos un caño, ¿sí?, perforado aquí, a través del cual extraemos agua, para riego, para consumo humano, para lo que sea. Entonces, el caudal, acá denominado QB1, que extraemos, ¿sí?, debe estar en cierto equilibrio con el agua que infiltra, con el agua que viene de la precipitación y que produce lo que es la recarga del acuífero, ¿sí? Entonces aquí tenemos un nivel estático del acuífero y aquí tenemos un nivel dinámico del acuífero. Entonces, si esto está en equilibrio, o sea, si el caudal bombeado es igual o menor al caudal infiltrado, ¿sí?, por el agua de las precipitaciones, esto va a estar en equilibrio, ¿sí? Ahora, si el caudal, aumentamos el caudal bombeado, ¿sí? Entonces, y este caudal bombeado es mayor o mucho mayor que el caudal que infiltra de la precipitación, el nivel dinámico se va a ir expandiendo, va a ir ampliando su área de influencia, ¿sí?, y va a ir agotando el acuífero. Entonces, esta es una sobreexplotación del acuífero. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que el agua subterránea, los acuíferos, no se regeneran por arte de magia, digamos. Tienen un cierto, digamos, dependen de las condiciones climáticas, de tipo de suelo, de toda una serie de condiciones, ¿sí?, que hacen que tengan una cierta tasa de recarga. Entonces nosotros debemos explotarlo a una tasa menor que la de recarga, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo de sobreexplotación, ¿sí? Bien.
Entonces lo que debemos hacer es identificar una serie de acciones que responden a cada tipo de impactamiento. ¿Sí? Las etapas que definimos de entrada. Supongamos que hayamos definido las 4 etapas: previa, construcción, cierre, previa, construcción, funcionamiento y cierre. Entonces debemos identificar acciones, ¿sí? Asociadas a cada una de estas etapas. Y estas acciones tienen que estar vinculadas a la realidad del proyecto, ¿sí? A cómo vamos a construir el proyecto, a cómo vamos a operar el proyecto, a cómo lo vamos a cerrar al proyecto. Y si incluimos la etapa previa, cómo lo vamos a difundir al proyecto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, y estas acciones que nosotros identificamos y también tenemos que describir tienen que ser potencialmente impactantes sobre el medio. Si no, no nos interesa. Si es algo que ocurre en una caja negra y no produce impactos, no nos interesa. Preferentemente cuantificables las acciones, ¿sí? Por ejemplo, en un frente de obra, bueno, ¿cuánto ruido se va a producir? ¿Cuánto ruido va a salir de las maquinarias pesadas? ¿Sí? ¿Qué nivel de ruido sí va a salir? O cuántos metros cúbicos de suelo vamos a mover. Un número razonable de acciones. Siempre vamos a ver que las acciones las podemos discriminar, muchas subacciones o agrupar de alguna manera. Esto se hace con experiencia, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tener un número equilibrado de acciones de proyecto. Y lo que se hace para definir las acciones es ir desagregándolas. Hay todo un proceso de desagregación de acciones. Nosotros tenemos en nuestro caso un proyecto que es la carretera, ¿sí? Entonces, a este proyecto que es la carretera, tenemos aquí, ¿sí? Lo vamos a analizar por etapas. Supongamos que tomamos, lo más probable es que tomemos la etapa previa, la etapa de construcción y la etapa de funcionamiento. Aquí tenemos las 3 etapas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, para cada una de estas etapas, analizar componentes del proyecto que vamos a analizar. ¿Sí? Entonces, para la etapa previa, lo que interesa acá no hay ningún tipo de cuestión estructural, lo que interesa es la carretera. ¿Sí? O sea, la carretera en su conjunto, porque los impactos que podemos producir, las posibles reacciones de la sociedad, ¿sí? A favor o en contra de la carretera, o la especulación inmobiliaria que se pueda producir, ¿sí? En el entorno de la carretera, aún previo a que se construya, todo eso sale sin haber movido 1 metro cúbico de suelo, inclusive sin tener la carretera aprobada, ¿no? Entonces, en la etapa previa se analiza la carretera en su conjunto. Ya en la etapa de construcción tenemos una serie de componentes del proyecto que quizá nos convenga analizarlos por separado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener el obrador, vamos a tener las obras de arte, que son obras puntuales, como son las alcantarillas o los puentes, ¿sí? Vamos a tener la obra lineal propiamente dicha, que denominamos como la carretera o la autopista, pero acá lo discriminamos como obra lineal. Podríamos tener también la resolución de intersecciones, ¿sí? Como puede ser una rotonda. Y tenemos lo que nosotros denominamos las acciones comunes, que son en realidad acciones que derivan de de todas estas acciones, ¿sí? Individuales, pero que las agrupamos. Por ejemplo, la demanda de mano de obra, bienes y servicios pueden emanar de casi todas las acciones identificadas previamente, ¿sí? Pero en este caso conviene agruparlo. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Porque vamos a trabajar con matrices y para tratar de no, entre comillas, de no ensuciar las matrices, lo que tratamos de hacer es de agruparlo, ¿sí? En la etapa, y después, bueno, entonces para la construcción, cada una de estas componentes del proyecto va a tener una serie de acciones individuales que estas sí van a ser las que
las que produzcan los impactos, ¿sí? Por ejemplo, limpieza y nivelación del terreno, movimiento de maquinaria y equipamiento pesado, ¿sí? Construcción de calles de acceso, ¿sí? Para las obras de arte, excavaciones, colocación de piezas de hormigón armado prefabricadas y la colocación y compactado del asfalto, ¿sí? Entonces, para cada una de estas componentes, durante la etapa de construcción, y vamos a tener una serie de acciones. Y luego, en la etapa de funcionamiento, volvemos a analizar seguramente la carretera en su conjunto, ¿sí? Y las principales acciones pueden ser, por ejemplo, tránsito, mantenimiento de la misma carretera y la demanda de mano de obra, bienes y servicios, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos que hacer con cada proyecto que tengamos es hacer una descripción, como le dijimos anteriormente, de cada una de las etapas y luego pasar a la identificación, ¿sí? Al desagregamiento, a la desagregación del proyecto, ver qué etapas vamos a incluir, qué componentes de proyecto vamos a incluir por cada una de las etapas y finalmente qué acciones vamos a incluir por cada una de las componentes en cada una de las etapas. Estas acciones debemos definirlas. En 2 renglones debemos decir a qué nos referimos, ¿sí? Para que queden bien definidas y que no haya duda para el que lee el estudio de impacto ambiental a qué nos estamos refiriendo. Bien. Y aquí, luego de identificar, tenemos el proyecto, las etapas que estamos incluyendo en el proyecto. Acá etapa previa de construcción y de funcionamiento, ¿sí? Entonces tenemos, y luego tenemos para cada etapa las componentes, en este caso el obrador, acá la obra lineal y acá las obras de arte, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener las acciones. Entonces, aquí empezamos a construir la matriz de base, ¿sí? La matriz de base lo que va a incluir son todas las acciones del proyecto, cada una de estas acciones asociada a la etapa, a una etapa, en este caso previa, construcción y de funcionamiento, y los factores ambientales, con los cuales todavía no nos metemos porque eso va en la parte de descripción del ambiente, asociados al medio natural o al medio socioeconómico y cultural. Con el trabajo previo que hemos hecho, ¿sí? De desagregación del proyecto hasta llegar a las acciones impactantes, lo que hicimos fue definir esta parte de la matriz. Aquí aparecen todas las acciones identificadas y descritas anteriormente, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es que para cada una de las componentes, ¿sí? Sobre todo en la etapa constructiva, pueden aparecer algunas acciones en común. Por ejemplo, en lo que es el obrador, limpieza y nivelación del terreno hay que hacerlo, y para lo que es la construcción del camino también hay que hacer limpieza y nivelación del terreno. Para la instalación del obrador también lo tenemos aquí en distintos colores, ¿no? Tenemos movimiento de maquinaria y equipamiento pesado, y también en la construcción del camino o de la obra lineal también tenemos esta acción, ¿sí? Y para lo que es la construcción del camino, tenemos, por ejemplo, colocación y compactado de asfalto, y lo mismo que para la construcción de puentes y de obras de arte, también tenemos colocación y compactado de asfaltos. Entonces, aquí lo que debemos hacer es ver si vamos a simplificar un poco la matriz, ¿sí? Recordemos que aquí teníamos las acciones comunes, ¿sí? Que como acción original común teníamos demanda de mano de obra, bienes y servicios. Entonces lo que tenemos que hacer en esta etapa es ver si, por ejemplo, limpieza y nivelación del terreno la vamos a mandar dentro de las acciones en común, ¿sí? Para poder enviarlo aquí, junto con las acciones comunes, lo que debemos evaluar es si los impactos que va a producir la limpieza y nivelación del terreno en el obrador, con la instalación del obrador, va a ser similar a la limpieza y nivelación del terreno con la construcción del camino. Si van a producir impactos similares, los vamos a ocupar y enviar a las acciones comunes. Si no, lo dejamos así tal cual está, ¿sí? Yo este proceso no lo voy a mostrar, simplemente les indico, digamos,
cómo se debe realizar y cómo se puede llegar a una matriz un poquito más simplificada, ¿sí? Bien, y con esto terminamos esta parte